Bueno, lo primero que quería hacer era, ya lo hice hace unos minutos, que hiciéramos una reflexión del documental. Creo que, digamos, el documental de alguna forma, bien es cierto, puede ser, digamos, no esté actualizado porque tiene más de 13 años. Ese documental está hecho para Europa. Nos evidencia claramente lo que es el consumismo y cómo a partir de allí podemos identificar ese concepto que creía yo que se lograban, que es el concepto de la huella ecológica humana. ¿Sí? ¿Algún comentario quieren hacer sobre el ejercicio? Pues a mí me pareció que el documental nos deja ver lo destructivos que llegamos a ser los seres humanos en el mundo, porque somos quienes contaminamos y quienes estamos realmente matando al planeta. Y lo que pues escribí yo en el trabajo fue que realmente esto va a empeorar cada día más, porque cada día se crean más plásticos, cada día todo el mundo quiere todo en bolsas, cada día hay menos conciencia y cada día es donde somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros y realmente no vemos que estamos matando al planeta donde vivimos y va a ser peor para nosotros. Muy bien, Daniela. Esa es la verdad. Ahora quiero que hagan una reflexión sobre el tema, sobre, digamos, el contexto como ingenieros industriales. O sea, no lo vamos a mirar como personas, sino lo vamos a mirar como ingenieros industriales. ¿Cómo creen ustedes que digamos, este documental les puede aportar como profesionales? Bueno, profe, pues yo considero que cuando estemos en el ámbito laboral vamos a ser un poquito más conscientes o intentaremos reducir las emisiones de CO2 o contaminación dentro de la empresa. Vamos a intentar optimizar los plásticos, como dice Dani, que ya todo lo queremos embolsado, lo que sea. Nosotros vamos a buscar la forma de que los materiales sean un poquito más amigables con el planeta. Ok, Isabela. Eso es quizá lo que quiero que, digamos, empiece a crear como conclusiones desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista como personas y desde el punto de vista como profesionales. Obviamente como personas, ya lo dijo Daniela, nos toca de alguna forma ver ese consumismo, como de alguna forma nosotros generamos residuos, llámese líquidos, sólidos y gaseosos, de una manera tan grande que definitivamente nos sorprende. Isabela toca el tema profesional en el sentido de evidenciar cómo nosotros como ingenieros industriales, quienes somos llamados a revisar procesos y procedimientos, a mirar todas las organizaciones de una visión holística, empezamos a mirar cómo podemos generar organizaciones ecoamigables. Esas organizaciones ecoamigables pues nos van a permitir generar procesos de reducción de residuos, llámese líquidos, sólidos y gaseosos. ¿Para qué? Para tratar de generar de alguna manera ese concepto de sostenibilidad, que es el que tenemos que empezar a visualizarlo como profesionales. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Voy a compartir pantalla para que revisemos, digamos, nuestra plataforma y empecemos a mirar cositas que a veces es importante tenerlas en cuenta. Bueno, vamos. ¿Ven la plataforma? Sí, profe. Sí. Ok. Ya arrancamos nuestra plataforma, ya tenemos la primera semana. Ya subí lo de la segunda semana. En la primera semana normalmente tenemos unos documentos que son importantes, que de alguna forma nosotros los revisemos para poder enriquecer el proceso. Si aquí ven ustedes, ya tenemos las clases que dimos, la presentación, está la actividad y hay un documento. ¿Qué es lo que, digamos, uno quiere aportarles con estos documentos? Si ustedes abren ese documento, encontrarán ese concepto de la huella humana, algunos datos que les va a permitir, desde el punto de vista real, poder recoger información
que a juicio nuestro, la idea es que vayan acumulándola para la entrega en la 8ª semana. O sea, de este documento, ¿qué es importante? Que saquemos como una especie de introducción, qué es la huella humana, de pronto unas características, como la primera parte que va a ser nuestro primer capítulo, nuestra primera parte del primer capítulo, que es la huella ecológica. Entonces, de aquí sacamos la introducción, colocamos nuestro ensayo y sacamos unas conclusiones. Si nosotros hacemos eso y lo vamos guardando, vamos teniendo cada capítulo de cada materia que a la hora en la 8ª semana unimos todo ello, hacemos una introducción general y unas conclusiones generales y nos queda nuestro parcial. Es importante que lo tengamos en cuenta, digamos, el ejercicio desde el punto de vista de la información que estamos dando. Ya cuando yo voy a la actividad, yo ya estuve revisando algunos, faltan 2 personas que no entregaron, la fecha límite era hasta ayer a las 23:59, o sea, hasta las 12 de la noche. Esas 2 personas pues no las voy a identificar, pero pues cada uno sabe, y es ese concepto de, digamos, de organización y responsabilidad que tenemos que tener. Ya dentro de los 31 que entregaron, ¿qué observo? Que algunas personas solamente me entregaron audio y hay otras que me entregó texto y no me entregó el audio. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con este ejercicio? Que los 2 elementos que vamos a ver, por ejemplo, aquí en el caso de María Alejandra, los entrega, nos va a permitir de alguna forma, digamos, ver que el ejercicio lo hace para poder reflexionar sobre el documental, pero a la vez, digamos, enriquecer nuestro proceso de escritura, que a veces se nos dificulta. María Alejandra, ¿te sirvió el ejercicio? ¿O la herramienta mejor? Sí, profe, fue muy bueno. ¿Sí? ¿Es más fácil escribir así? Sí, profe, yo lo que hice también fue coger el audio y lo coloqué ahí en el dictado y luego lo edité. Sí, lo terminé como de editar y ya pulir. Qué bueno. ¿Qué es lo que uno evidencia con esta herramienta? Es que sin darse cuenta, y si ustedes aprendan a familiarizarse con ella, automáticamente van a aprender a escribir muy rápidamente y no se les va a dificultar ese ejercicio de escribir, que a veces es tan tedioso, es tan, digamos, preocupante para algunos en el sentido de que no se da. Entonces, es bueno de que lo ejercitemos, por eso estas 8 semanas vamos a hacer eso para que se familiaricen. A partir de la 9ª ya nos olvidamos de esto porque ya cada uno decidirá si definitivamente la herramienta la utiliza o no. Bueno, ¿hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Vamos a ver lo que la segunda semana traemos. O sea, ya vamos a la segunda semana. La segunda semana vamos a ver el Home como una herramienta para contribuir a la educación sostenible. Hay una breve, digamos, síntesis de ello. Ya subí la presentación, la actividad y un dossier pedagógico sobre Home. Una vez terminada la clase, vamos a subir la clase aquí para que la puedan desarrollar y quedó en la actividad dada. La idea es que la actividad es ver el documental el día miércoles en las 2 horas que tienen, hacer la grabación y generar una reflexión sobre el documental en esa grabación y después hacer la transcripción. Vamos a repetir, que se nos vuelva, digamos, repetitivo este ejercicio, pero a la vez enriqueciendo. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Tenemos plazo hasta el próximo lunes a las 23:59. Recuerden, esa es la fecha límite para la entrega de las actividades. Ya las Profe, personas, pero entonces, disculpa, señor, no nos conectaríamos ese día a clases, sino que directamente veríamos el video y eh, subiríamos el trabajo. el día miércoles. ¿El día miércoles? Sí. Sí. Recuerde que la clase pasada lo que hicimos fue hacerles entender que vamos a hacer una clase sincrónica, que es la clase de hoy, los días martes. Todos los días martes hacemos clase sincrónica.
O sea, nos reunimos, vamos a ver el tema, y el día miércoles de 4 a 6, que son nuestras horas, la idea es que ustedes lo tomen para hacer la actividad. Esta actividad, por ejemplo, la de hoy les va a tomar, la de la actividad de esta semana, van a ver el documental es un poquito largo, es más o menos de 1 hora y media, y el restante media hora es para que hagan la grabación y la transcripción. Entonces, esto no les va a quitar el tiempo de otras materias, sino en el mismo horario de nuestra asignatura hacen el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, el próximo miércoles, mañana no se conectan, sino a las 2 horas hacen el ejercicio. Si tienen alguna duda, tienen algún comentario, me pueden escribir. Yo estoy pendiente para darles respuesta. Pero la idea es eso, es que la actividad sincrónica puedan ustedes realizarlas individualmente, generando ese concepto de responsabilidad y de autoaprendizaje para que los conceptos vayan quedando y se vayan apropiando. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro? ¿O les queda claro a todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces ahí queda ya la actividad subida. Bueno, vamos a arrancar, digamos, el contenido en esta materia. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Bueno, entonces, digamos, estas imágenes que ustedes ven, o estas pequeñas fotografías, este mosaico de fotografías, ese son el mosaico de las fotografías de Home, ¿sí? Home es un documental que ha sido muy exitoso, quizás de los documentales que la humanidad más ha visto, en virtud a qué? A que es como una especie de herramienta que contribuye a educarnos para evidenciar claramente lo que está pasando en la vida. Si bien nosotros ya vimos lo que es la huella ecológica humana, este documental nos va a mostrar absolutamente, digamos, con venas abiertas lo que a lo largo y ancho del planeta viene sucediendo. Y esto nos va a permitir de alguna forma también entender claramente que mucha de la responsabilidad adicional a la generación de residuos que tenemos está dada en ese modelo cultural y en ese patrón social que cada una de las sociedades en nuestro planeta está tomando. Y de ahí la importancia de, digamos, que estos instrumentos los traigamos a colación. ¿Para qué? Para enriquecernos como personas y como profesionales y con base en ello poder contribuir de alguna forma a mejorar el planeta desde el punto de vista como ingenieros industriales y como personas. Así comienza, digamos, el documental, por esta pequeña reflexión que dice mucho de lo que el documental, digamos, nos arroja. Dice, además de una forma muy elocuente estas primeras palabras. Dice, escúchame bien, por favor. Tú eres como yo, un Homo sapiens, el hombre que piensa. La vida, ese milagro en el universo empezó hace aproximadamente 4.000 millones de años y nosotros los hombres solo existimos desde hace 200.000 años. Sin embargo, hemos logrado trastornar este equilibrio tan esencial para la vida. Escuche bien esta historia extraordinaria que es la tuya. Luego decide lo que quieres hacer con ella. En estas, llamémoslas 8 reglones, encierra mucho lo que es el documental, ¿sí? Porque curiosamente empieza a mostrar todo lo que ha sucedido a lo largo de esos 4.000 millones de años, cómo surge la vida, digamos, hace 4.000 millones de años, y ver que el hombre lleva tan poco en el tiempo. Si uno hiciera esa reflexión, digamos, de los 4.000 millones de años comparado con los 200.000 años, pues relativamente es casi un instante. Pero curiosamente ha desequilibrado absolutamente todo y ha puesto en riesgo lo más preciado que nosotros tenemos, que es la vida. Y de ahí es lo que, digamos, nos sirve como herramienta de educación para entender y comprender que al poner nosotros en riesgo nuestra propia vida, pues obviamente tenemos que cambiar ese comportamiento. Y esto nos va a llevar a que desde el punto de vista práctico, ya lo he dicho y lo repetiré a lo largo de todas las semanas, nuestra posición como profesionales y nuestra posición como personas tiene que ser transformadas. ¿Para qué? Para beneficio y mejoramiento de nuestro planeta.
Entonces, de ahí la importancia de que, digamos, este comienzo, estas primeras palabras que el documental da, pues obviamente marquen ese derrotero y visualice lo que en la práctica el documental nos muestra. Ya lo decía, digamos, Home fue grabado más o menos entre el 2009 y 2010 y se puso perdón, digamos, se puso, fue entre el 2007 y 2009 y se puso a la luz pública el 5 de junio del 2009. Es un documental de un francés, Jean-Arthur Bertrand, y él lo que ha hecho es mostrar de alguna forma la forma de sensibilizar la escasez de recursos que día a día nosotros evidenciamos. Si recordamos lo que vimos en la clase teórica de hace 8 días, lo que veíamos era que las regiones o los entornos regionales proporcionan recursos y esos recursos, llámese naturales, porque es el agua, la energía y la materia prima, día a día se han venido agotando. Y ese agotamiento es lo que ha hecho que muchas regiones del mundo, pues obviamente hayan perdido esos recursos naturales y hoy tengan que ir a buscar esos recursos. Si miramos desde el punto de vista práctico, la escasez de recursos más grande la tiene Europa. ¿Sí? ¿Y eso en virtud a qué? A que ellos han sobreexplotado muchos siglos más que en el caso de nosotros los americanos. Por eso nosotros tenemos unas, llamémoslas, unas alacenas o reservas de recursos que el día a día han venido siendo explotadas por digamos, potencias. ¿Y eso en virtud a qué? A que en otras latitudes tuvieron esos recursos, pero ya los agotaron. Desde ahí la importancia de mostrar eso. El otro problema que se muestra es el problema digamos, de lo que son los ecosistemas y cómo esos ecosistemas se han venido transformando. Ahí ustedes van a ver cómo, digamos, el tema de la deforestación, el tema de lo que es la agricultura, llamémosla la monoagricultura o agricultura de un solo producto, están generando gran cantidad de problemas. La sobreexplotación de algunos recursos, ustedes van a ver cómo los transatlánticos cogen los cardúmenes de peces y digamos, los extraen, y obviamente en esos cardúmenes están gran parte, digamos, de los seres vivos que van a permitir que otros individuos lleguen. Al explotar, digamos, toda la masa viva, pues obviamente hace que muchas de las especies desaparezcan diariamente. Entonces, esos problemas son evidentes en este documental. El otro problema que quiere resaltar el documental es el concepto de cambio climático. Cómo, digamos, las distintas eras que ha tenido o las distintas olas que ha tenido el planeta, pues han generado una transformación que en la práctica, pues obviamente han generado una situación de cambio climático que es el que ha permitido, digamos, que muchos de los problemas que hoy evidenciamos se den. Entonces uno ve que, digamos, el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario y al empezar a ser sedentario empieza a tener, digamos, la primera hora que es la agrícola, empezar a explotar recursos y ver que esos recursos tenían excedentes y esos excedentes se podían, digamos, comercializar. Y ahí arranca, digamos, un poco ese concepto de oferta-demanda sin darnos cuenta. Después ya vemos que, digamos, los excedentes se tienen que empezar a almacenar, a transformar y llega la segunda ola, que es la ola industrial. Y esa ola industrial, sin darnos cuenta, empieza a agotar recursos de una manera masiva y conlleva a que en la práctica, pues obviamente se empiece a atentar con, digamos, la capa de ozono, con nuestra atmósfera, y hoy evidenciamos claramente cómo el clima ha evolucionado, ha cambiado, y ese cambio pues ha generado que la humanidad hoy tenga, digamos, una gran cantidad de problemas, pero igualmente pues esté viviendo de manera descontrolada sobre este planeta. ¿Sí? De hecho, hoy la situación en que vivimos, la pandemia que vivimos, pues obviamente hay muchas especulaciones al respecto, pero se podría decir esos descontroles que hoy tenemos con respecto a muchos de los seres vivos o al proceso de manipulación de algunos de los genes pueden traer consecuencias que, como lo veremos más adelante, en muchos de los casos serán irreversibles. ¿Qué es lo que vamos a ver en ese documental?
Entonces vamos a ver la vida en la Tierra y su desequilibrio ecológico. Dos elementos que son fundamentales. Nuestra vida aquí, que es como un poco la esencia, y sin darnos cuenta cómo esa vida ha generado un desequilibrio ecológico. Y parte de lo que es el origen, ¿sí? De lo que es la vida. Entonces, ustedes van a ver a lo largo del documental cómo, sin darnos cuenta, surge la vida hace aproximadamente 4.000 millones de años, ¿sí? Y ese origen empieza a evidenciar la transformación de los seres vivos, un poco lo que es ese concepto rápido, pero que más adelante lo vamos a ver, el concepto de la evolución, y cómo los seres vivos van evolucionando, y se evidencia claramente que esa evolución va generando unas transformaciones. Y a partir de allí, ya lo decía, empieza a generar cambios, digamos, en el caso del hombre hace 200.000 millones de años, y genera en la etapa industrial un aprovechamiento del petróleo, en la etapa, digamos, agrícola, una deforestación, y estos dos elementos quizás son elementos transformadores que hoy ocasionan gran parte de los problemas que el planeta tiene. El primero, pues al deforestar, lo que estamos, digamos, acabando es la fábrica de oxígeno, y al aprovechar el petróleo, pues lo que vemos es que esas emisiones de gases que, digamos, el aprovechamiento del petróleo trae, pues obviamente traen los primeros cambios en lo que es nuestra atmósfera. ¿Para qué? Para ocasionar lo que tenemos que es hoy, que es el cambio climático. Entonces, un poco estos tres y primeros elementos o líneas las muestra muy claramente el documental, pero además vemos esa revolución agrícola, cómo nos vamos volviendo de nómadas a sedentarios, empezamos a explotar, generando procesos de deforestación, explotación masiva, digamos, de recursos en monocultivos. Esos monocultivos son problemáticos en la medida en que, digamos, si ustedes miran un ecosistema natural, traen muchas especies que están asociadas, o sea, hay interrelaciones. Si uno ve, por ejemplo, y coge la tierra y escarba la tierra, ve microorganismos que tienen una función específica en el suelo y generan unas interrelaciones con las lombrices, y las lombrices para tratar de coger esa materia, descomponerla y devolverla. O sea, sin darnos cuenta, hay unos ciclos biogeoquímicos que, digamos, se dan. Pero la revolución industrial lo que empezó a darse cuenta era que producir y producir un producto, pues generaban unos dividendos que eran unos recursos económicos. Y lo que empezamos a generar fue monocultivos. Entonces nosotros vemos a lo largo y ancho del planeta, y el documental lo muestra, cómo los monocultivos empezaron a generar, digamos, una relación íntima entre el hombre y esos monocultivos para sacar recursos económicos, llamémoslo papel moneda, pero acabando los recursos naturales. Y eso ha hecho que en la práctica genere la mayor cantidad de problemas. Sin darnos cuenta, el hombre tiene un poder de adaptación increíble, o sea, soporta todas las variables y todos los extremos. Entonces, lo que ha evidenciado es que, sin darnos cuenta, nos hemos ido adaptando a las situaciones en las cuales vivimos. Pero curiosamente, de alguna forma, esa adaptación va a generar unos rompimientos de escalas, como lo estamos viendo hoy, que un virus prácticamente nos aisló y nos cambió la vida. Y si nosotros no generamos una visión de cambio y de transformación a ese comportamiento, lo que va a hacer, digamos, es que cada día la situación en nuestro planeta va a cambiar. Entonces, digamos, sin darnos cuenta, el documental nos va a recrear cada uno de estos elementos, y además de recrearnos, nos va a permitir, digamos, entenderlos de manera sencilla. Entonces, esto es lo que el documental trae a colación y nos ayuda, digamos, a entender, a comprender y a que nos apropiemos de ellos. ¿Qué es lo hermoso que trae el documental? Es toda esta serie de filmaciones y fotografías que en la práctica nos muestra muchos de los elementos dados. Esta primera nos muestra, digamos, cómo arranca, digamos, esas transformaciones de lo que es en algunas partes, lo que son las aguas calientes o termales, y esas aguas termales cómo de alguna forma generan unos cambios químicos, físico-químicos, que dan la posibilidad de que empecemos a tener los primeros seres vivos que captan energía solar.
Entonces ahí vemos, por ejemplo, como las cianofitas, pues obviamente empiezan a generar una transformación de muchos de esos elementos dados. Así sucesivamente uno ve, por ejemplo, en algunas regiones como el concepto del agua se vuelve algo esencial. ¿Por qué? Porque ya prácticamente desapareció de la faz del entorno donde ellos viven. Entonces tienen que de alguna forma generar reservorios para poder almacenar, y van a ver ustedes cómo el agua se convierte en uno de los elementos fundamentales para, digamos, muchas de las poblaciones humanas, y ver cómo esas poblaciones humanas hoy, y estoy hablando hace aproximadamente 11 años, pues ya no tenían agua, y hoy es mucho más, digamos, dable entender que el concepto del agua es uno de los recursos fundamentales y vitales para cada uno de nosotros. Y así sucesivamente uno va viendo. Este es el desierto de Almería, que se ha generado todo un proceso de transformación agrícola para tratar de buscar digamos, lo que es la producción agrícola para España y Europa. Igualmente, por ejemplo, en el caso de Israel, que son sitios desérticos, lo que han hecho es generar una transformación, llamémosla agrícola, para poder proveer de alimento a muchas de las poblaciones humanas que hoy desafortunadamente no tienen. Y lo curioso es que en el caso nuestro, nosotros tenemos una diversidad de recursos que prácticamente no los explotamos y los perdemos. Y nos muestran, digamos, muchos de los elementos dados de ver cómo, digamos, sin darnos cuenta, la explotación, en este caso de fauna, digamos, de ganados, eso, han ido arrasando con muchos de los elementos, y esos elementos que son, digamos, los proveedores de oxígeno, evidencian que esa transformación día a día va a traer consecuencias. Igualmente el caso de los humedales, cómo de alguna forma esos humedales se van perdiendo y vamos generando toda una transformación de esos ecosistemas que naturalmente, digamos, nos muestra, digamos, el documental, y que de manera sistémica evidencia cómo van desapareciendo. Entonces, lo que vemos a lo largo de este documental es una narración didáctica secuencial de lo que es la historia natural. ¿Qué es eso de esa historia natural? Es cómo naturalmente, en este caso, el hombre, sin darnos cuenta, ha generado que esos patrones culturales y modelos sociales hayan generado una transformación de lo que es nuestra casa, en este caso, nuestro planeta. Y esa transformación está dada en esos tres elementos que son fundamentales desde el punto de vista geológico, o sea, de la Tierra, ecológico de los ecosistemas y biológico de la vida. Son los tres atentados que digamos, el comportamiento humano ha traído, que ha transformado el suelo, ha cambiado los ecosistemas y ha transformado, sin darnos cuenta, la vida. ¿Y esto qué genera? Pues genera que en la práctica la vida en la Tierra, pues obviamente traiga unas consecuencias y rompa esos lazos que tenían, digamos, muchas de las especies y esas relaciones que nombrábamos anteriormente. Entonces uno ve que sin darnos cuenta, por ejemplo, los árboles producen oxígeno, ese oxígeno se almacena en la capa digamos, de la atmósfera, y ese oxígeno es lo que nos provee a nosotros la vida. Al ir rompiendo, digamos, de manera acelerada, o al ir deforestando de manera acelerada, pues obviamente ha hecho que esa relación se vaya rompiendo y que cada vez, digamos, la relación de ese equilibrio natural se vuelva más frágil. Y es lo que hoy estamos evidenciando. Sin darnos cuenta de esos equilibrios, pues obviamente ha generado unas consecuencias que para nosotros son situaciones realmente difíciles, que han generado una afectación en nuestros entornos y que en la vida práctica, pues obviamente ha traído unas consecuencias que cada uno de nosotros tenemos que asumir. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Entonces, vamos a ver una relación de todo lo que son los seres vivientes, que se muestra, digamos, desde el comienzo, esos microorganismos,
cómo surgen las plantas, los animales, y cómo hay esas interconexiones y vínculos entre cada uno de ellos, generando en la primera fase del documental un equilibrio natural que le va a permitir de alguna forma evidenciar claramente esa relación de la historia del planeta y ver cómo de alguna forma hay una como especie de guía o de guión que le va a permitir evidenciar cómo fue transcurriendo a lo largo de la historia de los seres vivos esa evolución y cómo esa evolución generó esas interrelaciones. Esas interrelaciones van a permitir que en la práctica, pues obviamente lleguemos a un punto de equilibrio que poco a poco, sin darnos cuenta, la actitud humana ha generado que esa posible sostenibilidad existente se haya roto. ¿Y cómo se ha roto? Por una explotación irracional de recursos. Y es bien curioso utilizar esa palabra irracional, porque curiosamente lo que nosotros sabemos es que el Homo sapiens es el hombre pensante, ¿sí? Y ese hombre pensante tiene que tener de alguna forma una racionalidad, pero curiosamente la sobreexplotación de recursos ha evidenciado claramente que dentro de los seres vivos somos los seres más irracionales, o sea, realmente ahí empieza uno a evidenciar claramente cómo nosotros no respetamos y quizá nos hemos enamorado del papel moneda como un elemento fundamental. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades, sin importar, digamos, esa relación con los otros congéneres o seres vivos, y lo que hacemos es sencillamente tomar una posición egoísta que en la práctica, pues obviamente ha traído el deterioro y el subdesarrollo en la mayor parte de la población del mundo entero. Entonces, el documental lo que hace es vislumbrar esa irracionalidad y esa actitud que de alguna forma el hombre ha tenido para autodestruirse. Y eso ha conllevado a que de alguna forma, en el caso nuestro, hoy seamos pesimistas y generemos, digamos, algunas actitudes que en la práctica pues nos preocupan. Y hoy lo evidenciamos aún más bajo la circunstancia que estamos, porque pues obviamente lo que estamos viendo es un desazón, un desaliento, una desesperanza en virtud pues obviamente a la pandemia que estamos viviendo. Pero curiosamente, si nosotros revisamos y nos salimos un poco de las circunstancias que estamos viviendo, pues obviamente veníamos con esa actitud y veíamos que definitivamente los problemas nos estaban agobiando, que cada día había unas circunstancias y estaban generando, digamos, que el mundo entero empezara a evidenciar de alguna forma la crisis en la cual está pasando. Y lo que busca, digamos, en términos prácticos, la humanidad es tratar de generar acuerdos que conlleven, ¿qué? Pues unos cambios del comportamiento. Entonces, por ejemplo, lo primero que se trató de hacer para que los gobiernos tomaran una posición fue el protocolo de Kioto, ¿sí? Y ese protocolo de Kioto, las principales potencias no lo quisieron firmar y con eso conllevó ¿a qué? A que se cayera, ¿sí? De ahí ya vino el Acuerdo de París. Y hoy ustedes saben, por ejemplo, que el anterior gobierno americano no quería firmar, él no estaba de acuerdo con respecto a lo que es el cambio climático y con base en ello, pues tampoco lo quiso firmar. Ahorita el nuevo mandatario pues entró a tocar el tema nuevamente y a vincularse a ello. ¿Para qué? Para tratar de generar acuerdo entre las distintas naciones y buscar que definitivamente se cambie la posición de sobreexplotación de recursos y tal vez demos un paso de esperanza para generar una transformación de esos modelos culturales y de esos patrones sociales que hoy nosotros encontramos. Lo que uno evidencia a lo largo de, digamos, del documental es esa relación de las especies, cómo de alguna forma esas especies están adaptadas a lo que se denomina bioregiones, y esas bioregiones están, digamos, supeditadas a unas variables. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera separar ese concepto de bioregiones, uno podría bajo 3 indicadores establecerlo. Uno, las características atmosféricas. 2, un segundo, y ahí podría uno tener una región o una situación que le da, que esas condiciones le den la posibilidad de vida a unos seres vivos. La otra podría ser la Tierra, ¿sí? O sea, todo lo que es la superficie geológica genera para otros seres vivos la fuente de vida, y la otra podría ser el agua.
Entonces son tres recursos que sin darnos cuenta pueden generar, digamos, lo que se llaman distintos, llamémosla bioecosistemas que conllevan las características. Esos bioecosistemas nos van a dar un elemento adicional que son las características propias de cada región. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que porque un país como nosotros es un país megadiverso y es de acuerdo a la misma situación geográfica que nosotros estamos ubicados, nosotros estamos en la zona del Ecuador, que es una zona que no tiene estaciones, pero a la vez, además de estar en las zonas del Ecuador, de no tener estaciones, tenemos una variación geológica, o sea, física de la geología de nuestra Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sin darnos cuenta tenemos tres cordilleras, esas tres cordilleras permiten de que haya una diferencia altitudinal y esa diferencia altitudinal genera unas condiciones típicas y características que conllevan a que determinados animales o seres vivos se ubiquen allí. Entonces voy a poner un ejemplo para que, digamos, en el contexto entiendan ese concepto de bioregión. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí hacemos cada año lo que se denomina la época de las aves, y vienen muchos ornitólogos de todas las partes del mundo a verlo. ¿Por qué? Porque las mismas circunstancias bioclimáticas, biogeográficas del eje cafetero conllevan a que nosotros tengamos la mayor diversidad de aves. ¿Y eso qué hace? Que sin darnos cuenta, esa diversidad de aves conllevan toda una serie de interrelación entre los diferentes seres vivos y esa coexistencia haya generado que, digamos, en esta zona haya mucha diversidad. Pero curiosamente, al romper esas relaciones, digamos, de los seres vivos, pues obviamente lo que se van dando es unos daños ecológicos que van ocasionando, digamos, que muchas de estas especies a lo largo y ancho del mundo desaparezcan. Entonces, importante entender ese concepto de bioregiones y evidenciar claramente cómo las interrelaciones van generando, digamos, que se vayan generando las transformaciones y daño de esos ecosistemas. Entonces, de ahí la importancia de entender uno claramente que cada uno de los seres vivos que existen tienen un papel y ese papel juega un papel fundamental en la interrelación de los seres vivos. Y sin darnos cuenta, nosotros los seres humanos hemos empezado a romper esos equilibrios y esos equilibrios lo que ha ocasionado de alguna forma es que esos vínculos que existen entre cada uno de esos seres vivos, pues obviamente hayan desaparecido. Y lo que vemos claramente es que esas cadenas que anteriormente existían han ido desapareciendo y al romper esas cadenas, pues obviamente muchas de las especies que conformaban esas cadenas, pues obviamente se han ido extinguiendo y eso ha traído unas consecuencias que hoy, sin darnos cuenta, pues las estamos evidenciando y más aún las estamos pagando. Desde ahí la importancia de evidenciar claramente que conceptos como de la modernidad y esos elementos que hoy ha traído, digamos, la sobreexplotación, generen de alguna forma esos daños irreversibles que los ecosistemas tienen. Y ahí la importancia de empezar nosotros a generar esas transformaciones, de entender y comprender lo que hoy esos ecosistemas nos aportan para poder generar procesos de innovación que permitan de alguna forma generar cambios benéficos en nuestro planeta. Y de ahí vemos que sociedades en el mundo entero, como Alemania, Costa Rica, Dinamarca y muchos otros, han generado transformaciones en los patrones, los modelos culturales y los patrones sociales. Y lo que evidencia claramente es que empiezan a mirar conceptos como ese concepto de educación ambiental que conlleva un principio que es buscar la sostenibilidad como base fundamental de esa transformación, llamémosla industrial y tecnológica, para beneficio de toda la humanidad. Entonces, lo que vemos es que ese tipo de culturas, sin darnos cuenta, nos están entregando un mensaje, es que debemos generar una transformación en estos países como los nuestros, que evidencien claramente una explotación, llamémosla sostenible de los recursos. ¿Para qué? Para generar unos cambios y unos mejoramientos de las condiciones sociales. Nosotros, hablo ya de Colombia,
lo que vemos y evidenciamos claramente es que sin darnos cuenta nos consideramos mejor. Y quiero subrayar y colocarle comas a esa palabra, nos consideramos pobres, ¿en virtud a qué? A que curiosamente nuestro, digamos, Producto Interno Bruto y la producción per cápita, o sea, la producción por persona, es muy bajo en papel moneda, pero no hemos entendido que somos un país altamente rico en recursos naturales. Y curiosamente lo que hemos generado es que sin darnos cuenta el patrón social y el modelo cultural nos ha llevado a que vivamos en las ciudades y desperdiciemos dónde están esos recursos. Y lo que hoy evidenciamos claramente es que esos recursos han llegado a las multinacionales y ellos son los que están haciendo la sobreexplotación de esos recursos y nos están dejando no solamente la ausencia de los recursos, sino los daños ecológicos que eso conlleva. Desde ahí la importancia de que este documental nos muestre, digamos, muchos de esos elementos dados que vale la pena traerlos al contexto nuestro y a partir de allí generar unas reflexiones personales y unas reflexiones profesionales para poder evidenciar claramente cómo y cuál es el papel de nosotros en nuestra vida. Entonces, de alguna forma, digamos, lo que uno está viendo es que en este caso las academias o las universidades deben de tener una forma de, digamos, generar modelos pedagógicos que tengan formación en valores, que generen una responsabilidad de esta situación que hoy estamos viviendo. Y lo que buscamos, digamos, con este tipo de mensajes es tocarles a ustedes las fibras más íntimas. ¿Para qué? Para que generen un cambio en el comportamiento, no solamente como personas, sino como profesionales. Y a partir de allí puedan ustedes generar un proceso de transformación en los entornos, llámese familiares, llámese laborales o llámese culturales. Y esas transformaciones son los que nos van a permitir, de alguna forma, que valores que hoy se han perdido vuelvan a resurgir. ¿Para qué? Para que se empiece a evidenciar claramente lo que hoy se conoce como una justicia social que conlleve el entendimiento entre los recursos naturales y los seres vivos y nosotros como personas para poder, digamos, tener una opción de vida a lo largo y ancho de lo que queda, digamos, de nuestra vida en el planeta. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? ¿Hasta ahí es claro? Señor. Sí, profe. Ok, ¿no los dormí? No los dormí con mi discurso. Profe. Señora, ¿hay alguna pregunta? Bueno, voy a hacer 5 reflexiones sobre algunas partes que trae el documental que nos ayuda un poco a generar y contextualizar lo que vamos a encontrar. En la gran aventura de la Tierra, cada especie tiene un papel, cada especie tiene su lugar, ninguno es inútil y dañino, todas se equilibran. ¿Qué es lo que el documental nos muestra? Y es una de las frases, por eso están entre comillas, que trae el documental. Es evidenciar claramente que quizá el único ser vivo que desentona sobre el planeta es el hombre, porque es el que ha hecho un uso irracional de muchos de los recursos y ha generado ese desequilibrio. Porque lo que uno encuentra es que cuando uno entra, por ejemplo, y lo evidencia, lo que colocaba el ejemplo, cuando yo saco la tierra, veo que todos esos microorganismos cumplen una función y la están cumpliendo para beneficios de todos. O sea, ahí uno ve la simbiosis, va a ver uno cómo de alguna forma hay seres que dentro de las cadenas tróficas o cadenas alimenticias juegan un papel de servir de alimentos a otros y curiosamente entre todos se equilibran. Y lo que vemos es que, sin darnos cuenta, muchos de los elementos que nosotros estamos haciendo es generar esos procesos de desequilibrio. Desde ahí la importancia de eso, esa primera reflexión sobre lo que es, digamos, la función de cada una de las especies en el planeta. Segunda reflexión, solo tienes 200.000 años, pero vas a cambiar la faz del mundo. Aunque eres frágil, vas a conquistar todos los medios, te vas a poder apoderar de territorios enteros como ninguna especie lo había hecho antes que tú. Y es evidente, o sea, si generamos la relación de 4.000 millones de años con 200.000 años, es prácticamente nada. Y si miramos desde el punto de vista
real, nosotros como humanos somos frágiles, pero hemos conquistado todo. De hecho, ya estamos conquistando el espacio, ya llegamos a la Luna, ya observamos la primera fotografía del satélite, del primer satélite artificial que está llegando a Marte, y estamos generando ya una conquista del espacio. Pero curiosamente no hemos entendido que lo que tenemos en nuestra propia casa hemos descuidado y hemos generado daños que son irreversibles e irreparables. Entonces es importante entender que si bien es cierto hemos conquistado todos los territorios, de alguna forma el comportamiento y la actitud nuestra tiene que cambiar, pues obviamente para que podamos, digamos, evidenciar claramente la importancia de cada uno de los seres vivos dentro del planeta. La tercera reflexión, el motor de la vida es el vínculo, y quiero subrayar eso. Hay una relación de vínculo entre todos los seres vivos. Todo está vinculado, nada se basta a sí mismo. El agua y el aire son inseparables, están unidos de por vida y por nuestra vida en la tierra. Todo se comparte. Y es cierto, sin darse cuenta, lo que uno ve en la cadena, en lo que es el ciclo del agua, pues obviamente, ¿qué es lo que hace el agua? El agua se evapora. Al evaporarse se convierte en vapor de agua, que sin darnos cuenta, el aire lo que hace es permitirle que sea un vehículo de transporte y pueda viajar y pueda generar que llegue a otras latitudes donde prácticamente ya se precipita y vuelve al planeta. Y sin darnos cuenta, ese ciclo del agua, pues es lo que ha permitido que el agua, pues obviamente se mantenga sobre el planeta. Y esos vínculos son los que de alguna forma, pues tenemos que entenderlos y comprenderlos nosotros para poder, digamos, manifestar y empezar a entender los valores que nos arrojan cada uno de esos vínculos. Si miramos otro, el caso, ya lo colocaba, el caso de los vegetales y la producción de oxígeno y el oxígeno que respiramos nosotros, o sea, sin darnos cuenta, ese vínculo nos da la posibilidad de vida, o sea, todos los seres vivos o el motor de vida está dado es en los vínculos que tienen todos los seres que habitan el planeta, y entenderlos es lo que nos va a permitir nosotros poderlos respetar y valorar. Es otro de los mensajes que nos trae. El cuarto es el momento de ir uno al encuentro del otro, porque lo importante no es lo que hemos perdido, sino lo que nos queda. Y es claro, ya no podemos llorar sobre la leche derramada, sino evidenciar un poco eso que nos queda, y a partir de allí es poderlo entender, comprender y apropiarnos de ellos. ¿Para qué? Para poder hacer un uso racional de ello, y sobre todo buscar ese concepto que es el concepto de la sostenibilidad. O sea, permitir que todos los recursos sirvan de sostén, de sostenimiento a todos los seres vivos y a la vez a las nuevas generaciones que están por venir. Entonces, es otro de los mensajes que arroja el documental. La quinta reflexión, las consecuencias de nuestras acciones son enormes. Otros, y no nosotros, pagan el precio sin ser responsables. He visto campos de refugiados tan vastos como ciudades tirados en el desierto. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños dejaremos a las orillas del camino mañana? Y esto es evidente, sin darnos cuenta, la acción que yo haga hoy puede traer, o no puede traer, traerá consecuencias mañana. Y lo que nosotros estamos viendo es que muchos de nosotros estamos pagando lo que nuestros patrones sociales y modelos culturales del pasado, pues obviamente generaron. Entonces, en el caso nuestro, nosotros aún tenemos recursos, pero ustedes van a ver en el documental sitios donde definitivamente los recursos se agotaron y la gente tiene que vivir con esas escaseces y con esas angustias, generando ansiedades que han aprendido a vivir allí. Entonces, un poco esa pregunta que al final, ¿cuántos hombres y mujeres y niños dejaremos a la orilla del camino mañana? Es una reflexión que nos trae el documental en la parte final, que conlleva a que de alguna forma la posición de nosotros como profesionales y como personas, pues obviamente tengamos que sopesarla y a partir de allí tomar decisiones. Está la actividad asincrónica, entonces asincrónica que vamos a hacer mañana de 4 a 6. Entonces lo primero es ver el documental. El documental lo tenemos aquí, ¿sí? Si picamos en él, automáticamente nos lleva al documental. Voy a devolverlo. ¿Sí? El documental, aquí lo van a ver ustedes
cómo empieza, digamos, el documental. Es un poquito largo, ya lo decía, 1 minuto, 1 hora 30 minutos, y a partir de allí la idea es generar esa reflexión de ellos, ¿sí? Ya lo van a ver, empieza todo el documental. ¿De acuerdo? Bueno, voy a apagarlo y Profe, pero una pregunta. por ahí, ¿no? Entonces, en la transcripción, que es como un ensayo, hay que colocarle título y todo, pues como si fuera un ensayo, ¿o no? Sí, la idea es esa, ya. ¿Sí? Ah, Entonces, ¿qué es lo importante? Tú ven el documental que acabamos de verlo ahí. Una vez visto, prendemos la grabadora, grabamos esa grabación, la transcribimos y la editamos. Le puedo colocar título, la puedo personalizar como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros personalizamos porque es un escrito individual, propio, lo que nos generó de reflexión el documental. Esto es bien interesante porque esto es lo que nos va a permitir de alguna forma que nuestros documentos sean autóctonos, sean propios, sean individuales, no van a encontrar ningún otro igual. Y esto pues la herramienta nos lo va a dar, el tema de generar una grabación. Si ustedes comparan mis clases de esta misma clase de los distintos semestres, cada semestre hay cambios. ¿Por qué? Porque cada una de ellas trae un momento, unas circunstancias, una reflexión, y eso es lo que hace que sea, digamos, única. Desde ahí que lo que busca esta herramienta es eso, que esa grabación la puedan transcribir y sea un escrito propio. Ese escrito propio lo tenemos que subir los dos, que es lo que les mostraba. Si yo voy aquí a lo que veo al aula, ¿sí? Al aula, lo que vemos aquí es que cada uno de ustedes pues ha subido los dos elementos, exceptuando algunos. Entonces, ¿qué es lo que veo? Tengo el audio, que yo lo que hago es evidenciarlo, y el escrito. Ese escrito me trae una reflexión. Y esa reflexión es lo que el documental les aportó. Sin darse cuenta, ahí van quedando los conceptos que yo como maestro quiero que se vayan quedando. Y los vamos, sin darnos cuenta, de una manera práctica, nos vamos apropiando de ellos y de manera sencilla y fácil. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que buscamos al final? Al final lo que hacemos, digamos, de la octava semana es recopilar todos estos documentos que nosotros hemos hecho. Y deben de tener 3 partes para que, por eso al comienzo lo dije y lo repito ahorita, el ensayo es el centro de este capítulo, pero tiene que tener 2 elementos adicionales. Una introducción que normalmente yo le decía a ustedes de dónde la pueden sacar, de estos documentos que yo les decía, si ustedes abren estos documentos tienen otros aportes que pueden sacar la introducción, el ensayo, y sacan unas conclusiones. Eso todo es lo que va a tener un capítulo de cada uno del trabajo que a la octava semana ustedes van a entregar. Es importante que lo vayan teniendo en cuenta, que lo vayan organizando. Con eso, cuando llegue la octava semana, ustedes ya tienen el trabajo hecho y prácticamente el parcial lo pueden entregar sin ningún inconveniente. ¿Preguntas, hijos? profe, una pregunta. Señora. Pues yo, por ejemplo, solo subí el audio. ¿Todavía puedo escribir el escrito Sí, o pues ya sí, lo... sí, hija. Esta semana voy a aceptar eso. La idea es que aprenda a transcribir ese audio, aprenda a que se pueda hacer la transcripción, porque sin darse cuenta esa herramienta te va a servir mucho, y súbela, no hay ningún problema. Esta semana estamos en semana de aprendizaje de la herramienta. Aparte, segunda semana les voy a hacer mucho en ello, ningún problema. Esta semana estamos en semana de aprendizaje de la herramienta. A partir de esta segunda semana ya cada vez voy a ser mucho más estricto en ello. ¿De acuerdo? Entonces, las 3 personas, las 2 que presentaron audio, pueden subir el texto, y el que me subió el texto y no el audio, si tiene el audio, súbalo, y si no, lo que debe hacer es grabar el audio para que tenga los 2 elementos, porque los 2 hacen parte de la actividad asincrónica y juntas son calificables. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Ok. Profe, una pregunta, es que yo, o sea, yo en el texto, ahí mismo en el documento, puse el link para el audio. ¿Hay algún problema? No, pues de pronto, Caterine, eso fue una de las que vi el documento, y tal vez al final no vi el link, ¿sí? Entonces, por eso tal vez apareces tú como que solamente fue el texto.
pero ya lo voy a revisar para tenerlo eso. Y lo que hagan es, suban las dos aparte para saberlo, porque yo lo que hago es que reviso los dos, generalmente me centro es a leer el documento, pero prendo el audio para mirar que haya concordancia y le doy el puntaje a cada una de las dos tareas dentro de la actividad. ¿Qué preguntas, cómo les pareció, digamos, en la introducción al documental de Home? ¿Qué comentarios, preguntas tienen? No, pues de todo súper bien. Profe, una solución posible es crear más policultivos. Sí, digamos, ¿qué es lo que hacen digamos, la diversidad de cultivos? Voy a colocar un ejemplo. Todos sabemos que el ajo es uno de los, digamos, de las plantas que son antibióticas. ¿Qué es un antibiótico? Es que generalmente ataca lo que son las bacterias. Cuando normalmente, digamos, hay suelos que están muy atacados, se debe sembrar el ajo. Y el ajo lo que hace es que sin darse cuenta genera un equilibrio. Y lo que busca en términos reales es que esos vínculos o esas asociaciones es lo que conlleva que en la práctica, pues obviamente, digamos, genere esos equilibrios. Si tú miras, si tú tienes abuelos o puedes hablar alguna vez con las personas mayores y ellos quisieran contarles cómo manejaban el concepto de las medicinas eran naturales, ellos no utilizaban químicos como lo estamos nosotros utilizando. Usted tiene dolor de cabeza y lo primero que piensa es en un acetaminofén o en un ibuprofeno o en un químico. Nuestras abuelas lo que hacían era generar una serie de ungüentos, de elementos dados que eran naturales y curiosamente sin darse cuenta lo que ellos tenían era un conocimiento natural de cada una de las especies y con base en ello evidenciaban cuáles eran los beneficios que arrojaban ellos. ¿Sí? Curiosamente, por ejemplo, nosotros hoy vemos en muchos de los cultivos que las plagas para nuestras abuelas, ¿qué eran? Eran medicamentos. Entonces usted veía que el matarratón y muchos de las especies que se encontraban, hoy las fumigamos. Y curiosamente nuestros antepasados convivían porque sabían cuál era digamos, la relación y a la vez nos permitía de alguna forma aportar muchos de los elementos que generamos. Entonces, un poco lo que uno hoy evidencia es que si ustedes van y hacen un recorrido por nuestro entorno, vamos a ver que, por ejemplo, nosotros vamos a ver grandes extensiones de café. ¿Sí? Es un monocultivo. ¿Y qué es lo que vemos? Es que en los últimos 20 o 30 años se ha cultivado solo el café. Y curiosamente, ¿qué demanda el café? Pues los mismos nutrientes. ¿Y qué es lo que uno evidencia? Es que cada vez el suelo de esa zona cafetera cada vez se está volviendo más árido porque lo estamos agotando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Para que el café produzca, le metemos agroquímicos. Y esos agroquímicos lo que hacen es alterar las condiciones naturales, o sea, la fauna edáfica, que es la fauna del suelo, que generan esos equilibrios, porque esos químicos lo que hacen es matar esa fauna. Y lo que generan es que estamos generando un sostenimiento químico que tarde que temprano, pues obviamente va a traer las consecuencias que hoy estamos viendo. Desde ahí la importancia uno de entender esas interrelaciones que existen entre los seres vivos y cómo de alguna forma esas interrelaciones pueden conllevar a qué, a que nosotros entendamos que esas interrelaciones pueden generar un gran beneficio y ese beneficio va a ser para podernos, digamos, tener un patrón sostenible dentro de nuestro planeta. ¿Me quedó claro? ¿Aló? ¿Te resolví la inquietud? Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, hijos? No, profe, todo está muy claro. Bueno, entonces, recuerden, mañana de 4 a 6, la idea es que se sienten muy juiciosos, vean el documental. Una vez visto el documental, prendan su grabadora del teléfono, graben un audio sobre la reflexión. Una vez grabado ese audio, hagan la transcripción, edítenlo, suban los dos elementos dados. ¿Qué sugiero? Que ahí hay un documento, empiecen a colocarle a eso, si quiere de una vez una introducción y después del ensayo una conclusión y van guardando eso, que esos son cada uno de las páginas o de los capítulos que va a tener nuestro escrito en la octava semana.
Bueno, si no hay preguntas, hijos, espero que hayan disfrutado esta segunda clase. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, yo me Profe, apasiono. perdón, Señora, yo tengo una Manuela. pregunta. Sí, Manuela. Lo que contiene el trabajo final es como los 8 temas que vamos a ver. Sí, señora, eso es, Manuela. Ah, bueno, gracias, profe. Por eso estoy diciendo lo que los guarden, no los echen ahí al traste, traten de investigar, lo complementan, porque eso va a enriquecer nuestra parcial, que en este caso, si ustedes recuerdan, equivale al 15%. Entonces, por eso yo les decía, cada vez que nosotros vayamos haciendo las actividades, esas actividades van enriqueciendo nuestro proceso cognitivo y va a permitir que al final tengamos un escrito de muchas hojas, porque ustedes se van a dar cuenta que cuando lo armen, cada vez la herramienta nos va a ayudar mucho más a poder comprender muchos de los elementos que arroja estos documentales. Bueno, hijos, si no hay más preguntas, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos dentro de... Señor Jacobo. Para la grabación del audio hay como un mínimo establecido de tiempo que tiene que durar, o eso ya es a libertad de cada uno. Es a libertad de cada uno. Sí, esa libertad, Jacobo. Gracias. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, el próximo martes a las 7 de la mañana. Entraremos en otro tema que es ya el origen del Big Bang, cómo se originó todo en el universo. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, profe. Disfruten la actividad. Hasta luego, profe, hasta luego. No, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, hijos.